sensación que leyendo reflexiones tan profundas como tienen, frases que te llegan al alma, que tocan la llaga íntima que uno puede tener con todo este tema, si uno lo lee con valentía, te puede movilizar mucho por dentro. ¿Te ha llegado alguna lectora que te haya dicho, ah, Vanessa, este libro me ha cambiado la vida, o a partir de ahora tal cosa? Me llegan mensajes muy divertidos y muy emocionantes también. O sea que esta novela me ha traído muchos regalos extraliterarios. O sea que no tienen nada que ver con lo literario. Porque yo no creo que tenga el poder de cambiar la vida a nadie. O sea, yo no creo en los libros de autoayuda. No creo que nos autoayudamos nosotros. Y sí creo que a lo mejor una canción que la escuchas en un momento determinado, un libro que te llega en el momento oportuno, una palabra de alguien que incluso a lo mejor no te conoce pero te ha filtrado de una manera, te puede cambiar. Porque es a lo mejor, pero porque eres tú el que hace el cambio, ¿no? Claro, entonces sí me ha llegado, por ejemplo, pues alguna lectora, bueno, muchas, porque me escriben cosas muy bonitas, y lectores también, que me dice, por ejemplo, una mujer que decía que se había ido a la casa del libro con su marido, que ella era abogada y tenía el despacho hasta arriba de papeles, y su marido había decidido que quería comprar unos libros en la casa del libro, y dijo, bueno, yo ya no me compro más libros últimamente porque no me va a dar tiempo, los niños en casa, lo otro, el despacho lleno de papeles. Total, que se va a la casa del libro, entonces me lo cuenta en un email, por Messenger. Y al final le cae este libro en las manos, y él ya no se lo iba a comprar, se lo iba a comprar él, otro libro. Y entonces de repente lo abre por una página determinada y lee una frase. Y entonces, dice, ya empecé a leerlo en la tienda, no pude parar, acabo de terminarlo ahora, y no me decía más que, gracias Vanessa, ahora lo entiendo todo. No me decía más. Entonces, pues, o incluso gente que ha vivido en el barrio de las Letras y que conoce esa floristería, personas que han perdido a alguien, sobre todo mujeres u hombres que conocen a mujeres que están en ese proceso vital, me escriben, ¿no? Entonces, pues eso siempre precioso, claro. ¿Y los hombres qué repercusiones tienen? Porque por ahí parece que no quedaran muy bien parados. Yo creo que quedamos peor paradas nosotras, sinceramente. Yo creo que aquí el gran tirón de orejas es a nosotras. Pues los hombres generalmente cuando leen la novela se preocupan mucho por nosotras. Y dicen, ¿de verdad estáis así? Se quedan muy preocupados. Y de hecho algunos periodistas de los que se los empezaron a leer al principio eran casi todos hombres, en este caso, pero me tocó empezar por Bilbao, no sé por qué, y casi todos eran hombres que me entrevistaron. Y me decía que veían reflejadas a personas de su alrededor, decía, era como un manual, este es un manual para entender a las mujeres contemporáneas. Y ellos, ninguno me ha dicho salimos muy mal parados, al revés, se preocupan más por cómo salimos paradas nosotras. Y sin embargo, la reacción de las mujeres es sentirse totalmente identificadas y felices con la identificación, no se preocupan. Debe ser que lo tenemos muy asumido. Como no tengo aquí que no me entiende. Sí. Pues es preocupante porque pintas una mujer con muchos problemas, ¿no? Con muchas dependencias, con muchos miedos. Claro que todo eso no lo hace la mujer sola, lo hace también el hombre. Por eso yo siempre digo que al lado de esos tipos femeninos hay un tipo de hombre que trata de vivir a costillas de la mujer, trata de jugar con dos parejas, no se atreve a dar el salto, a lo mejor está enamorado de otra persona pero se queda ahí enganchado, su vida es un desastre, es una insatisfacción. Yo creo que la insatisfacción cuando algo no funciona es mutua, ¿no? Absolutamente, hombre, pero también hay hombres maravillosos que sí dan el paso, hay mujeres que también viven una doble vida, que tienen amantes, que se recompensan no solo con flores, sino con muchas cosas. O sea que tampoco viven tan mal. Lo que sí es cierto es que la novela empieza con una serie de conflictos que se van resolviendo. O sea, digamos que todas ellas viven una catarsis, porque lo que sí hacemos muy bien las mujeres es hacer cadena. Y este es un punto al que quería llegar, porque es verdad que yo estoy un poco cansada del mensaje de las mujeres, somos todas enemigas y rivales y no sé qué, no sé cuánto. Es que eso me parece un discurso tan torpe como decir que somos amigas por el hecho de ser mujeres. Ni somos enemigas por el hecho de ser mujeres, ni somos amigas por el hecho de ser mujeres, porque yo no creo en la amistad cromosómica. Yo recuerdo una vez, en uno de mis trabajos como periodista, que no me acuerdo qué le ocurría a una chica que acababa de entrar hacía tiempo, que me dijo mi jefe,
¿no te importa hablar con ella tú que eres mujer? Y pensé, ¿qué tendrá que ver? Si no nos entendemos en nada, de qué llegado, o sea. Es que son cosas como absurdas, ¿no? Pero lo que sí creo que hacemos muy bien las mujeres cuando ya somos amigas, o madres e hijas, es hacer cadena. Eso se nos da fenomenal. Entonces, sí, o sea, tenemos una capacidad de empatía muy grande, entonces vamos resolviendo los conflictos como un engranaje perfecto de un reloj y se dan muchas reacciones en cadena. Con lo cual hay que tener mucho cuidado cuando entra un tema en un grupo, os lo digo por los hombres presentes, porque eso es contagioso. Los cambios vitales entre las amigas, rupturas, embarazos, bueno, los cambios vitales se contagian entre las mujeres, porque cogemos fuerza las unas con las otras ante los momentos de crisis. Entonces era una cosa que a mí también me apetecía contar, porque yo he vivido esos momentos muy bonitos también con mis amigas, con mi madre, con mis tías, hemos sido un grupo. Y luego hay otra cosa que decía Rojas Marcos en un artículo que ya me mataba de la risa cuando estaba documentándome para esta novela. Esto es muy interesante para todas las mujeres de la sala, por os voy a dar una alegría. Que decía que las mujeres españolas encabezamos las listas de las más longevas porque, atención, porque hablamos mucho. Porque al parecer todo lo que hablamos nos genera una felicidad química de tal calibre que generamos un montón de hormonas, de enzimas complicadísimas, de cosas que yo no sabía ni que existían, que nos protegen para todo tipo de enfermedades. Así que la última vez que estaba con Rosa Montiel precisamente hablando de esto, estábamos las dos muertas de la risa y me dijo, uy, nos estamos curando de tantas cosas. Me haces acordar de una compañera que tengo en el trabajo que un día tranquilamente dice, es que nosotras necesitamos hablar 10.000 palabras al día. Dice, claro, si yo llego a casa y he hablado solo 5.000 y quiero hablar, y él quiere ver otra cosa, el fútbol, o lo que sea, es que no hay manera. Lo decía con la sinceridad como que ella reconocía que necesitaba hablar 10.000 palabras al día. Sí, yo hasta debajo del agua. Alguna más. Entonces no va desencaminado. Con lo cual voy a durar 100 años. Sí, pero más allá de eso es que al parecer esa terapia, por lo que sea, nos genera una felicidad química asombrosa. No sé qué base científica tendrá esto, pero yo he decidido creérmelo. Yo me apunté también. ¿De qué va el libro? Dirá la gente que no lo ha leído. Pues va de una persona que pierde a su marido y entonces se traslada a vivir al barrio de las Letras, cerca de la floristería. Un buen día se acerca por allí, encuentra una dama, Olivia, muy extraña, enigmática, misteriosa, muy especial. Es un personaje muy bonito, muy especial de la novela. Y empieza a hablar con ella algo y al poco, enseguida, le dice que venga a trabajar allí. La toma de ayudante y empieza a trabajar en la floristería. Y empieza a comprender el lenguaje de las flores, todo el enigma que tienen las flores y cómo las personas que saben ese lenguaje se regalan las flores con un sentido, y cómo ella a través de todo esto descubre una serie de personajes, en este caso amigas, mujeres que pululan alrededor de la floristería, y empieza a reconocer esos tipos, esos caracteres, esos problemas, y empieza ella a verse reflejada en los problemas de las demás y empieza a hacer su pequeña catarsis, su cambio, su vuelco, su cambio de personalidad, que como tú decías afecta también a las demás, y lo que cambia a las demás le afectan a ella, y es una novela que va creciendo muy poco a poco. Se ve muy bien en esta novela cómo crece el personaje, cómo cambia el personaje, de ser un personaje tímido, con miedos, cómo empieza a dar lecciones a la gente y cómo asienta sus ideas y empieza a dar recomendaciones a las demás personas. Cuéntanos un poquito. Pues yo tenía que partir de la base de un personaje que me es muy ajeno, porque claro, Marina, que es... Bueno, tengo que decir que la novela se da entre la tierra y el mar, es decir, parte de la mitad de la novela, o algo más que la mitad, se da en esta floristería, pero ella en realidad, cuando ha perdido a su pareja y se va a vivir al barrio de las Letras, un apartamento que no entiende, o sea, y con las cenizas de él, que no sabe qué hacer con ellas, porque le ha encargado que haga un viaje por mar y que vaya hasta Tánger, a las cuevas de Hércules, pero tiene que ir en el barco, que era el de él, que ella siempre ha sido el copiloto, por eso dice que tiene el síndrome del copiloto, y que nunca ha navegado sola y tiene que ir con esa promesa a tirar sus cenizas. Que hay un momento en el barco que ella dice, es que ni muerto me dejas en paz, o sea, es que me tienes que estar dando así como instrucciones hasta post-mortem, ¿no? Entonces, esto se lo está planteando ella
cuando de repente pues llega a esta floristería y ella no encuentra fuerzas para cerrar esa puerta ni para cumplir esa promesa. Es más, si la cumple, en el fondo se sigue siendo un copiloto hasta el final, sigue recibiendo instrucciones, ¿no? Entonces ella representa para mí un tipo de mujer que todavía está con nosotros, pero que tiene un síndrome, el del copiloto, porque las mujeres antes solamente teníamos reservado el asiento del copiloto, quiero decir, antes todas las mujeres eran copilotos, no había forma de ser otra cosa, ¿no? Y ahora, digamos que estás educada para ser capitán, o te han educado así, ¿no? Entonces, pues 2 capitanes a veces son muchos para el mismo barco, ¿verdad? Y hay que ver cómo encajar eso. Entonces, Marina lo que va a encontrar durante esos 3 meses de un verano sofocante de Madrid, como solo pueden ser los veranos en Madrid, es que son como una especie de sauna, pues va a coincidir con estas mujeres que poco a poco le van a dar herramientas, sin querer, para que ella pueda realizar su viaje. Con lo cual estamos en la novela todo el rato entre la tierra y el mar, y los 2 elementos me han dado unas metáforas muy ricas para hablar de la vida, porque el mar te da muchísimas metáforas sobre la vida y el mundo de las flores y de la tierra también, ¿no? En el fondo somos eso, somos tierra y agua, ¿no? Entonces, Marina es la que tiene el síndrome del copiloto, es decir, una mujer que siempre ha priorizado la vida de los demás sobre la suya propia, que nunca se ha preguntado qué me hace a mí feliz, con independencia de los demás, que siempre ha seguido el rumbo de otro y que cuando él se muere, pero que daría igual que se hubiera ido o que lo hubiera dejado lo que fuera, dice, se va con todos los mapas, con las rutas, con todo, se va con su vida y con la mía, pero claro, es que era su vida y tú eras su mochila, ¿no? Entonces, esa es Marina. Luego está Cassandra, que es la que tiene el síndrome de la Superwoman, que para mí es ahora mismo el síndrome que más abunda. Entiendo ese síndrome con conjunto de síntomas, ¿verdad? Que dan como una especie de, no patología, pero un problemín, ¿no? Cassandra es una mujer que prioriza su éxito profesional y su independencia por encima de todo lo demás, hasta tal punto que le cuesta mucho compartirse con otros, porque claro, la sensación que da hacia afuera, aunque no sea así, porque todos necesitamos a alguien emocionalmente, es que no necesita a nadie, con lo cual eso da miedo. Y casi todas las mujeres de mi generación, en el fondo, hemos sido educadas como Superwoman, y claro, estás en una especie de bucle en el cual tienes que, de alguna manera, demostrar que eres merecedora de los derechos que te han dado. No sé si eso tiene sentido. Es decir, que tienes que ser la mejor trabajadora, la mejor hija, la mejor madre, y si resulta que llevas trabajando 24 horas pero llegas y está el niño dormido, te da un ataque de llanto y dices, qué mala madre soy, y además no sé hacer magdalenas, eso es terrible, pero da igual que seas una alta ejecutiva de una gran empresa, porque no sabes hacer magdalenas ni le has hecho el disfraz más bonito a tu hija por carnaval, ¿no? Y entonces ya estás perdiendo. Y en el trabajo, la Superwoman se siente igual, porque de repente si tiene hijos, o un hijo, ya resulta que la promoción es posible que no sea para ella, o ya le dicen, oye, igual es que estás faltando mucho trabajo porque el niño se ha puesto enfermo y siempre vas tú, y entonces ya empiezan a decir, oye, es que desde que tienes hijos ya resulta que no rindes igual, ¿no? O sea, no es que te vayan a echar, pero es una forma de cortarte las alas. Con lo cual la Superwoman se entrena en hacerlo todo perfecto, no es que esté bien, no, perfecto, con lo cual, pues claro, acabo de pasar en psiquiatra, obviamente en la casa, o sea, hay que relajarse un poco, ¿no? Luego está la bella sufriente, el síndrome de la bella sufriente, que a ver si la reconocéis. Ella, cada una tiene una flor, ¿eh? Cassandra es la orquídea azul, Marina es la violeta porque simboliza la humildad. Esto no es que me lo haya inventado yo, se lo inventaron en el siglo XIX con la floriografía, que es muy interesante, pero vamos, que es curioso. La bella sufriente, su flor es la caléndula, que es la flor de la pena, también de la crueldad, pero bueno, de la pena. Y ella simboliza el tipo de mujer que cuanto más intensidad, aunque sea de dolor, más enamorada cree que está. Confunde el amor con la obsesión y por lo tanto el amor con el dolor en algunas ocasiones, con lo cual así le va. Luego tenemos a Gala, el síndrome de la Galatea. El síndrome de Galatea es esa mujer que piensa que hoy tenemos todos los derechos, todos salvo el de envejecer. Entonces, no soporta que le salga una arruguita porque ya no sé qué, si ha tenido un hijo al día siguiente ya está liposuccionada de cuerpo entero y tiene que tener la tripa para adentro y poderse bikini aunque haya tenido trillizos, y luego dice, no me cuido.
Pero no es una mujer frívola, Gala, la novela, todo lo contrario, es la más leída de todas, es un poco, para mí, y ya fuera de bromas, la consecuencia de la epidemia de anorexia que vivimos las mujeres de mi generación cuando éramos adolescentes. Que bueno, pues algunas nos enseñaron a comer súper bien y sigo comiendo estupendamente, pero yo he tenido cerca y alrededor, y además ya en la época universitaria, casos muy duros, muy duros. Y bueno, pues las galateas actuales, pues entonces no se permitían engordar y hoy no se permiten envejecer. Y luego está el síndrome de la omnipresente, que es la última, que es Victoria, que es la informática que dice que somos un software revolucionario instalado en un ordenador obsoleto, que es como una especie de variante de la Superwoman, que no le da tiempo a tener nada, ni siquiera hijos, pero con hijos. Entonces esta dice, a mí es que cuando era pequeña me dijeron, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y dije, yo quiero serlo todo, como David Bowie, que dijo, yo quiero serlo todo. Y entonces eso todo era tan exótico como tener familia y estar plena en la vida familiar y plena en la vida laboral, se da cuenta de que es prácticamente imposible, o sea, se puede, pero a costa de tu calidad de vida. Y se trata, esta novela va precisamente de mujeres que empiezan a priorizar su calidad de vida, y eso a veces supone la conciliación, no siempre, hablamos, si os dais cuenta, de conciliación, trabajo y familia. O sea, conciliar, que o tu tiempo se lo puedes dedicar al trabajo y además a la familia. Y yo me pregunto, ¿no podemos hablar también de conciliación para dedicarte tiempo a ti misma? Que tampoco es una cosa así tan loca, ¿no? Pues estas son. Es un buen panorama, la verdad que creo que hay que decir que este libro es un buen manual de psicología, uno de esos manuales de psicología donde todo esto está contado de una manera extraña, rara, donde reconocemos las cosas pero es un ladrillo, sino que tiene la virtud de que está contada en plan novelado, precioso, bonito, y tiene, como decía Lilia, muchas frases. Tiene muchas frases sobre el idealismo, sobre la necesidad de Quijotes, sobre que el miedo inmoviliza a las personas, sobre que tú tienes que creerte lo que quieres ser, que tienes que atreverte a serlo, que tienes que atreverte a soñar. Hay un lema puesto en el cartel ahí en la puerta de la floristería, ¿no? Es decir, atrévete a soñar, no dejes de soñar. Estaba ahí, ahora se les ha caído, lo tienen que volver a colocar, y hombre, ahora que está en la portada de la novela, pero estaba ahí. Hay que decir que la floristería, yo he enviado fotos a algunas personas para que la vieran. Yo paso, por suerte, por desgracia, muchas veces por allí, porque vivo en Madrid, y me toca ir al dentista al lado. Es decir, hay cosas que hay que ir de cuando. Entonces es una gozada ver que eso es así como está en el libro. O sea, un rincón dentro, al lado de la Plaza Santa Ana, de la Plaza del Ángel, allí perdido, con un olivo milenario, con unas vidrieras, que dentro hay cuadros, como dice ella, alguien los pinta. Ese personaje extraño que va allí se sienta y pinta, otro personaje se sienta en un banco bajo del olivo. Es decir, está todo tal cual como ella dice, y yo no sé si me gusta más verlo en realidad o verlo en el libro. Porque una de las cosas bonitas de los libros de Vanessa, que por eso dice que le gusta contar cuentos, para que la gente se adormezca con ellos, sea feliz con esos cuentos, son las imágenes, es la belleza de la forma en que describe las cosas, las personas, el toque personal que tiene cada personaje, que a partir de ahí es como si fueran ciertos, si esos personajes fueran ciertos. No te diría cómo te inspiras, tú lo has dicho, de la vida personal y de todo. Me imagino que hay cientos de mujeres y cientos de lugares y de sitios que son así de bellos, pero tienes la habilidad, creo yo, de pintar muy bien, de escribir muy bien, crear unos buenos personajes. Digo, por si hace falta que convenzca más a alguien de leerse este libro, porque es una maravilla. Del anterior dije que era el mejor que había leído en los últimos 10 años. Este voy a tener que decir que es el mejor que habré leído en los 10 próximos. Pero lo dije de verdad, y este libro está muy bien. Y creo que da claves psicológicas muy bonitas y que nos permite comprender. Luego yo creo que te tengo que rebatir de que los libros de autoayuda sí que existen. Porque este libro te ayuda. O sea, las cosas son así. Creo que la palabra autoayuda asusta más que otra cosa, pero son libros que tienen un conocimiento. Y yo diría que este libro tiene un conocimiento. Ayuda a reflexionar muchísimo. Muchas gracias. Es así, de verdad que sí. Pero vamos, lo que decía es que creo que nos autoayudamos nosotros. O sea, que creo que sería muy
Yo personalmente soy incapaz, bueno, aparte de que también depende de cómo vea la literatura cada una. Yo creo que hay libros que su destino es, bueno, hay de hecho libros sobre estos temas, las mujeres que no dan demasiado, o sea, libros que han sido bestsellers escritos por psiquiatras y por psicólogos hablando de casos clínicos que probablemente ayuden más, porque además están bien escritos como para difundir algo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que yo creo que, igual que dije con La leyenda de la isla sin voz, que cuando escribimos una novela histórica no escribimos un libro para que la gente estudie historia. Es decir, mi compromiso es con la literatura, no con la historia ni con la psicología. Es decir, como escritora siempre he pensado que sería deshonesto por mi parte decir que hago algo más que intentar contar una buena historia, que ya me parece complicadísimo siempre, entonces que ya tenemos bastante. Yo creo que la labor del escritor es esa, y eso una vez se lo escuché decir además a Harold Pinter cuando estudiaba en Londres, y en una de esas clases magistrales que nos dio, él desde su humildad de premio Nobel, que tenía 30 obras dando vueltas por el mundo en ese momento y a punto de morirse porque le quedaba un año de vida, con esa sabiduría, cuando uno de mis compañeros, que éramos 11 con él, preguntó, ¿y Mr. Pinter qué cree que ha aportado al teatro? Y, o sea, después de estas 30 obras, y dijo, teatro, quizá algún tipo de innovación en cómo utilizar la palabra, y ha hecho teatro político y ha ido 1 millón de personas escuchándole leer en Hyde Park en la época de la guerra, pero él decía, yo soy un escritor y en lo que creo que he podido intervenir es en eso, verdaderamente, ¿no? Por eso digo que hay veces que alguien puede tomar algo que tú has escrito y transformarlo para sí en otra cosa, pero desde mi punto de vista sería muy poco humilde por mi parte pensar que yo puedo transformar a alguien a través de lo que escribo. No me lo creo. Sí, de todo. Como dicen los de goma espuma, sí, hombre, sí. Desde luego, porque los libros ayudan. No leeríamos libros si no nos distrajeran, ¿no? Si no fueran entretenidos. Pero yo siempre digo en los talleres que, aparte de entretener los libros, si encima te enseñan cosas, pues ideal. Hay libros, yo puedo leer 100 páginas y no marco nada. No veo una frase brillante, no veo una imagen poética bonita, no veo una narración lucida, magnífica, no veo las cosas. Y en cambio en tus libros, pues he dicho antes que hay una mezcla de acción, hay una mezcla de imágenes, hay una mezcla de diálogos inteligentes, es decir, y cada hoja tengo que marcar algo, frases bonitas, etc. Eso no pasa con todo el mundo. Tú no has venido para que te la demos, pero es verdad. Es verdad, recomiendo los libros de Vanessa porque creo que ella las técnicas literarias las tiene muy metidas en la cabeza y pasa por todas ellas, pero no se acuerda de hacer una reflexión, una máxima que nos guste al final del libro. No, en cada hoja hay una reflexión, una máxima. En cada hoja hay algo de poesía, en cada hoja hay diálogos inteligentes, etc., ¿no? Eso es una cosa magnífica. De verdad te lo digo, es así. Y la calidad literaria que tú has dicho se nota. Es verdad que no es un tratado de psicología, quieres decir al uso, ¿no? Sino pretendes que sea una obra literaria. Pero esa obra ayuda, da ideas, ayuda a ver la psicología humana, es verdad. Y yo te preguntaría, ¿está ambientada en el barrio de las Letras? ¿Surgen las cosas así espontáneamente o tú viste la floristería y te imaginaste ya todo? Es que a mí me suele pasar eso, los espacios, esos que para mí son fundamentales. Por eso cuando hay veces que dicen, no, es que claro, está más de moda el hacer una historia muy intimista, donde no sé, porque se considera como más comercial, no sé por qué, pero una tontería en una casa. Pues es que como hay tantas etiquetas, si describes mucho los espacios y tal, a mí es que los espacios siempre me hablan. Entonces, muchas veces estoy buscando la forma de contar una historia y de repente me encuentro un lugar. Y eso me pasó con Roosevelt Island, que yo sabía el tema de lo que quería contar, pero cuando encuentro el lugar donde se va a dar el escenario, me da igual que normalmente me lo encuentro físicamente, o sea, he estado ahí, en este caso es la primera vez que he estado dentro del propio escenario
mientras escribía, con lo cual era una cosa, porque a veces se iba ya por las calles y cuando estaba tan metida en la novela o en la propia floristería donde yo empecé a comprar flores, tengo que decir que yo no sería absolutamente nada de flores antes de escribir esta novela, o sea, no os voy a engañar. Sí, que pura documentación. Me encantaban las plantas, pero las flores, la verdad es que sí las compro, pero las he comprado siempre cuando estaba fuera, en el extranjero. En España no sé por qué no, si es porque no hay cultura o... El caso es que ahí sí empecé a comprarme flores. Dije, a ver, ¿cómo me siento comprándome yo flores? Entonces me las iba comprando en función de mi estado anímico. Pues el color, el olor, en fin, lo que me iba sugiriendo, y me di cuenta que, claro, con razón se habla de olor terapia y de color terapia y tal, es que claro, la flor lo tiene todo junto. Y aparte es un pedazo de algo bello y efímero que te regalas a ti mismo y que va a perecer y es una recompensa curiosa, metafóricamente hablando, ¿no? Con lo cual me las compraba si creía que me las tenía que comprar, por lo que fuera, ¿no? Porque estaba triste, porque estaba feliz o por un evento. Hay una conexión especial con esa flor y ese día. Sí. Entonces, de hecho las iba fotografiando algunas, ¿no? Para un poco entender. Y sí es verdad que me apetecía que fuera una historia urbana y me apetecía que fuera en Madrid. No sabía dónde se iban a encontrar. En principio pensé que se iban a encontrar en una librería. Pero pensé que corría el riesgo de hacer algo demasiado literario, en el sentido de que quería que la gente, o sea, quería que hubiera una mayor identificación. Y además también me apetecía que estuviera todo muy pegado a la naturaleza en esta novela, porque si hay algo que también se dice mucho en este libro es que se habla mucho del instinto, de seguir el propio instinto y de cómo lo tenemos adormecido y cómo hay veces que las relaciones son muy de piel por eso, porque recibimos tremendas señales de nosotros, no solamente mentales, sino animales, que nos protegen muchas veces y las escuchamos, ¿no? Entonces por eso me apetecía que la suya fuera una lucha de ella con el mar, más bien de ella consigo misma, ¿no? Y fuera muy física, muy de resistencia física al miedo, a su propia capacidad, ¿no? Para hacer las cosas, a su fuerza. Y el resto estuviera muy pegada a la tierra. Y claro, el escenario del Jardín del Ángel, que lo conocía desde hacía mucho, es que llamándose el Jardín del Ángel también. Le dice que digo en la novela que siempre ha residido uno en él, y solo que van cogiéndose el relevo. Es un jardín urbano, como bien cuenta Ramón, que era un antiguo cementerio, o sea que donde va a crecer mejor la flor, ¿verdad? El antiguo cementerio de los cómicos, que esto ya parece un oxímoron en sí mismo. Desde el siglo XVI se enterraba allí a los habitantes del barrio, que eran pues, actores, dramaturgos. Se enterró allí a Lope de Vega, por ejemplo, pero también a presidentes como Mateo Sagasta o a bandidos como Luis Candelas. Era un barrio muy concurrido en aquella época. Sobre todo pues estaba el gran corral de comedias del Príncipe, con lo cual pues toda la fauna de la zona, aparte de Cervantes, Quevedo y tal, pues eran literatos, actores y demás, y los enterraban allí. Y luego hay anécdotas muy divertidas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que hay un arqueólogo que está además buscando los huesos de Cervantes en ese momento, que hasta que los buscaron, o sea, hasta que los encontraron en el convento de las Trinitarias un poco más abajo, aquello fue un drama, tenían agujereado medio barrio de las letras. Tengo que decir que los madrileños somos especialmente despistados con nuestras celebridades literarias, porque es que hemos perdido los huesos de 5 grandes escritores en ese barrio. Hemos perdido los de Lope de Vega, los de Cervantes, los de Quevedo, los de Góngora y los de Cadalso. Pela, o sea, que es que... Entonces, pues, ese lugar, por tener la iglesia de San Sebastián detrás y porque tiene la verja del antiguo cementerio todavía y un olivo centenario que probablemente no se lo tengo detrás. ¿Veis el cartel? ¿Cómo, verdad? Pues lo regentó una familia que se llamaba la familia Martín en el siglo XVIII, cuando se alquiló por primera vez el terreno a la iglesia, que sigue siendo de la iglesia, para hacer una floristería. Y entonces tiene muchas anécdotas. Por ejemplo, durante la Guerra Civil caían bombas sobre Madrid a Totiplén y la floristería no cerró. Y los madrileños siguieron comprando flores. Pero es que es más, es toda de cristal, tiene un invernadero ahí detrás, Art Deco, y no se rompió. Y estaba todo, o sea, bombardeado alrededor, o sea, prácticamente milagroso, ¿no?
Y luego lo cogió, bueno, después de, bueno, ya vamos, hace unos años, una antigua productora o sea, una mujer, una productora de Antena 3, y lo convirtió en lo que es hoy, rescatando su espíritu, y hacía muchísimas veladas literarias y tal. Entonces yo no sabía, la he conocido a posteriori, porque claro, a través del libro vino a mí, que ahora no lo tiene ella, lo tiene su exmarido, o sea, en fin, un lío. El caso es que esta mujer, que me sé la historia, claro, reciente del jardín, alguien le dijo, ¿tú sabes que alguien ha escrito una novela sobre el jardín, sobre tu jardín? Del ángel. Ella consiguió que fuera un lugar de encuentro muy especial. Entonces, claro, yo no llegué a conocerla ya en el momento, pero sí veía pues que había farolillos encendidos por la noche y gente tomando su vino allí, otros leyendo, conspirando, en fin, que el espacio era tal cual yo lo viví cuando me trasladé al barrio de las Letras, con lo cual dije, ¿qué van a tener en común estas mujeres que por lo demás, como os he descrito antes, no tienen mucho que ver las unas que con las otras, ¿no? Pues tienen en común que compran flores para ellas mismas. Yo creo que además has hecho revalorizar, incluso para la gente que vive allí, lo que es el barrio de las Letras, porque parece que una novela sea mejor si está ambientada en Londres, en París o en otros sitios, ¿no? Y creo que es bueno que nosotros conozcamos realmente nuestra tierra, nuestro lugar, ¿no? Porque hay ciudades muy bonitas y que no las valoramos. Y a veces viene gente de fuera y dice, bueno, es que las ciudades que a mí me gustan, me decía un amigo el otro día, dice, las ciudades que a mí más me gustan de Europa son Viena y después Madrid. Y te quedas así extrañado porque no están las típicas, ¿no? Entonces creo que debemos valorar más todo esto. Bueno. Vanessa, si me permites, me gustaría leer un parrafito, porque me ha impactado mucho el tratamiento que has hecho en el mar. Se reconoce un conocimiento técnico muy exquisito de llevar el barco, entender el mar, pero a la vez está hecho de una manera muy poética y muy femenina. Se nota que se hace a través de los ojos de una mujer, que creo que no es muy habitual en la literatura extenderse en los temas del mar por parte de alguna autora. Bueno, te lo voy a leer y después te hago alguna pregunta. Mira. ¿Cuántos buenos recuerdos tengo de Tarifa? Y todos son contigo, eso tengo que admitirlo. A estribor se dibuja ya el dedo de rocas con la larga uña por donde por la noche el faro brillará como un anillo de compromiso. Al otro lado, África se recorta, rosada y tendida sobre el mar como una vieja mujer desnuda. No hay otro lugar del mundo donde el cielo tenga estos colores. El viento ha amainado, pero bajo el barco, el mar caracolea como si el agua hubiera empezado a hervir. Eso quiere decir que las corrientes marinas del Mediterráneo y el Atlántico se han acercado hasta besarse en la boca. Las siento estremecerse bajo mis pies. Sus lenguas enroscadas bajo el casco me hacen estremecerme en un extraño pudor. ¿Te ha resultado difícil embarcarte con Marina en esta travesía tan especial? Pues no, porque la novela empezó por ahí. Estaba yo navegando precisamente, no sola, y salimos además de aquí, del puerto de Alicante, y llegamos, son varias las travesías que he hecho haciendo guardias por las noches y tal, o sea, no travesías cómodas, quiero decir, de turismo, ¿no? Sin prácticamente tocar puerto. Salimos de Alicante y llegamos hasta África, pasando por Barbate, Cádiz y luego cruzamos el estrecho. Entonces, en aquella primera travesía, que duró 15 días, recuerdo que, bueno, a mí me encanta el mar, me encanta navegar, pero me da mucho miedo. Y soy una buena nadadora, pero me cuesta mucho tirarme en alta mar, por ejemplo, al agua. Y me da mucho miedo pasar en un barco pequeño la noche a bordo. O sea, estás en alta mar, o sea, veo fantasmas por todas partes. Y me toca hacer una guardia, de esto de estar tú sola con un chubasquero y diciendo, pero ¿en qué momento se me ha ocurrido a mí hacer esto? Todo el mundo dormido. Entonces, como haya niebla ya confundes una boya con un barco, con un barco fantasma, vamos. O sea, ves bichos donde no los hay. O sea, es una cosa, tiene una capacidad de sugestión que para un mar por la noche es... Pasa por tener tanta imaginación. Claro, sí, yo ya decido que por la noche es mejor que no me embarque en nada que no sea un transatlántico. El caso es que, bueno, fue muy bonito y me surgió... Es que esta novela empieza por ahí, curiosamente se lo he contado pocas veces.
yo tenía un estrés terrorífico de estos que ya procuro no tener, y entonces me fui en un barco con otras 3 personas y me dijeron, bueno, mira, en el mar la vida pasa más despacio, coges perspectiva de las cosas y entonces te va a venir muy bien, aunque no sea un viaje cómodo y va llena de contracturas. Además, bueno, yo quedaba durmiendo en un camarote así con el cuello y decía, pero ¿por qué hago estas cosas? El caso es que yo me impuse, siempre viajo con una libretita o con un pequeño portátil, entonces lo dejé todo en casa y dije, me voy a ir sin boli, vamos. O sea, no puedo escribir, ni puedo tomar una nota, ni me puedo conectar a internet, ni nada de nada. Entonces, ¿qué pasó? Que me acuerdo que llevaba varios libros de todo calado, sí podía leer, me dejé leer. Entonces, aparte de todo lo que hay que hacer en un barco, que son muchas cosas, me leí la trilogía de Stieg Larsson entera, pero esto en 3 días. Me leí El mar de Bounville, por cierto, fantástico libro. O sea, desde lo más denso hasta lo más absurdo, me lo leí todo. Y llegó un momento en el que me puse a escribir, agarré un boli por ahí que tenía en el dinete y me puse a escribir sobre papeles que había, facturas, o sea, no agarré el papel higiénico de milagro y lo tenía escondidas porque había prometido a todo el mundo que no la escribía ni hacer nada. Y entonces llegó un momento en que no me acuerdo quién me pilló, que teníamos que parar para coger combustible en el puerto de la Duquesa y me compraron una libretita porque les di tanta pena. Vamos a comprarle una libreta porque le va a dar algo. Entonces empecé a escribir simplemente describiendo el paisaje. Y a los 2 días de empezar a escribir me di cuenta que la que hablaba no era yo. Así. Así vienen las cosas, ¿no? Sí, sí, esto fue así. Entonces dije, esto es una mujer que está hablando de sí misma, además no tiene mi personalidad, no sé qué hace aquí, pero vamos a dejarla que hable. Sin pensar si iba a ser una novela, si iba a ser un cuento, o como digo antes, el prospecto antibiótico. No tenía ni idea de lo que iba a ser. Y escribí mucho, casi compulsivamente. Y salió casi toda la parte del barco. De vez en cuando, ella se remitía a tierra y a unas amigas que todavía no sabía quiénes eran. Y a un barrio en el centro de Madrid en el cual yo todavía no vivía. Entonces, ahí quedaron sembrados esos mimbres, llegué a Madrid, cerré esto y además no lo continué porque no sabía qué iba a ser y porque en aquel momento se puso muy enfermo un amigo mío con el que solíamos navegar, que en ese viaje no iba, pero era la persona con la que a mí me enseñó a navegar. Y de hecho murió unos meses después y a mí me dio, como yo sabía que ella iba con unas cenizas en el barco, me dio tanta aprensión tocar el tema de la muerte y más con una persona que tenía el barco, que ella, o sea, no pude continuar y no quise continuarla. Pero luego me di cuenta con el tiempo que yo realmente no estaba preparada para escribir esta novela, no estaba preparada para ahondar, me tenían que pasar todavía muchas cosas y no estaba preparada para escribir esto. Entonces lo cerré. Retomé la documentación que me apetecía mucho más de la leyenda de la isla sin voz, que también la había dejado apalancada así cuando estaba con Mitología de Nueva York, o sea, las iba solapando, y escribí la leyenda de la isla sin voz. Y ya después fue cuando un día hablando con mi editor me preguntó, bueno, ¿qué tienes en mente? Porque queremos saber un poco la editorial que te apetece escribir. Y me hicieron el encargo más extraño de mi vida, porque me dijo, ¿qué quieres escribir? Y entonces yo le dije que le vendí otras 2 novelas que tenía en mente, una sobre la Transición, otra sobre Cervantes, y luego dije, yo escribí una cosa, que es que no sé a dónde va, que si quieres te lo paso, pero que es una novela que quiero escribir, y que no sé si va a ser una novela o qué, pero aunque sea lo escribo por entregas en un blog, pero es una cosa que quiero escribir, pero que no es nada comercial, y que es una cosa muy intimista y que va sobre el mundo de la mujer. Y me dijo, pues si me lo puedes pasar, se lo pasé y me dijo, esta es la novela que queremos que escribas. Con lo cual esa novela que me salía de las tripas y que luchaba por salir fue un encargo en toda regla, que va por la 8ª edición, la que no iba a ser comercial, para que veáis que uno no decide nada en el mundo de la literatura, o sea, lo decide por ti. A veces habla uno de la inspiración y cree la gente que no puede ser, que es racional, pero hay algo que está más allá de nosotros, ¿no? Sí, sí, algo había en ese mar. Algo había en ese mar, sí, fíjate qué viaje. Bueno, pues yo no sé si hay más preguntas, pero creo que la gente que acudió a esta entrevista o a esta charla o lo que sea, también tendrá las suyas y hay que dar paso a que la gente pregunte. Vamos allá. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal? Quería preguntarte si se me ocurre ir a Madrid a esa floristería, Sí. ¿encontraré a Olivia? ¿Cómo? Yo creo que siempre hay una Olivia ahí dentro. Ahora mismo igual no, pero por el barrio pulula, sí. Olivia es un personaje que además siempre tardo en referirme a él, curioso, porque como es tan catalizador, que yo conocí a una Olivia, a la que dedico esta novela, además, que era una amiga de mi madre, que murió además hace 2 años. Se llevaba una gran distancia generacional con ella, las mujeres más especiales y más sobrecogedoras que yo he conocido, tremendamente inteligente, una de esas. Yo digo que todos tendríamos que tener, como decía un lector hace poco, todos tendríamos que tener una Olivia, digo sí, porque es un personaje que no es nada complaciente, que te dice lo que te quiere decir, incluso es gracioso porque, claro, cuando yo le había pasado las 100 primeras páginas a mi editor, ya con la floristería dentro y tal, me dice, esta mujer, Olivia, ¿no es un poco redicha? Y digo, sí, ¿verdad? Entonces estábamos los dos un poco enfadados con el personaje. Yo como me reservo el derecho de no estar de acuerdo con mis personajes, curiosamente tanto él como yo nos fastidiaba el zarandeo al que a veces sometía a las demás, ¿no? Que luego pues se va resolviendo y ves un poco lo que tiene dentro, ¿no? Pero es una especie de, a mí me gusta definirla como una especie de Mary Poppins contemporánea, que tiene una misión, llega y zarandea todo, lo cambia y se va. Entonces, Olivia es un personaje muy especial, pero para mí sí es real, curiosamente es el personaje que todo el mundo ve más mágico, pero para mí es tremendamente realista. Nada. ¿Alguien más? No sé si funciona, de todas maneras. Bueno, da igual, hablo muy fuerte. Bueno, una encantada de conocerte y nada más empezar a leer tu libro, una de las frases que así me han invertado, te la leo y te pregunto sobre ella, ¿vale? Vale. Es cuando Olivia dice, siempre me gustaron las personas con cicatrices, como los árboles. Dijo una voz a mi espalda que me hizo cerrar de golpe el libro. De hecho, desconfío de las personas que pasado los 40 no tienen ninguna. Bueno, esta es una de las frases que a mí me ha gustado muchísimo, entonces quería preguntarte sobre el tema de las cicatrices y como tú también has mencionado a lo largo de tu entrevista, que ya estás dentro de los 40, yo también, yo creo que es cierto, ¿no? Que pasado los 40 también te das cuenta de las cicatrices que tienes, que a lo mejor antes no, eres un poco más consciente. Entonces quería saber un poco si esta frase, bueno, qué significado de las cicatrices y tú si también te has sentido así. Sí, claro, es que una cosa que me hacía mucho reflexionar y que además ya lo hacía en La leyenda de la isla sin voz y lo vuelvo a hacer ahora, hay una teoría dentro del libro, aparte de esto de las cicatrices, que es la teoría de la crisálida que tiene Olivia, de tantas teorías que tiene, pues esta mujer se pasa teorizando todo el día, inventándose cosas, además se lo atribuye siempre a psicólogos famosos que no existen, ¿no? Se lo inventa todo, para que tenga así como más pozo. La teoría de la crisálida me vino a la cabeza, un poco por la misma metáfora de las cicatrices y tal, y por el tema de la reconstrucción. O sea, a mí hay una cosa que me deja perpleja y que admiro mucho en personas, las personas que he admirado más en mi vida son aquellas personas con capacidad para reconstruirse. O sea, ya no solamente para construirse, sino para reconstruirse. Entonces, ahí viene el tema de las cicatrices, es decir, todo el que tiene cicatrices para mí es un buen síntoma porque ese dolor o ese proceso te ha dejado una cicatriz, pero has seguido adelante. Cuando digo que a mí me preocuparía que una persona pasada los 40 no tenga ninguna, es que creo que si has llegado hasta los 40 y no has tenido ninguna pérdida y no te ha ocurrido nada realmente importante, aunque sea, o sea, bueno o malo, pero quiero decir algo que haya hecho que se dispare tu instinto de supervivencia o de superación, tienes un problema de inmadurez importante que puede hacer sufrir mucho a los demás y a ti mismo. Y estás sin piel, estás totalmente vendido. Entonces a mí me parece que es una gran noticia tener cicatrices. Vamos, no tengo, eso lo tengo clarísimo porque es que siempre que he dicho, ¿esta persona qué le pasa? ¿Esta persona por qué actúa así? ¿Y esta persona por qué se porta así con los demás? Es que no falla.
no falla. O es una persona súper protegida, o no le ha pasado nunca nada que se haya tenido que sobreponer, ¿no? Y de ahí venía también la teoría de la crisálida, ¿no? Cómo asemejé pues, un proceso que es uno de los más fascinantes, pero de los más duros y traumáticos del mundo animal, con lo que le puede pasar a un ser humano que tiene que reconstruirse, ¿no? Es que un día investigando ya me puse a leer ya científicamente cómo se hacía esto de la crisálida, ¿no? Entonces dices, bueno, a ver, un bicho, ¿no? Que se mete en una vaina, que estaba condenado a arrastrarse por la tierra. Entonces el pobre bicho se hace un caldo de proteínas, literal, se deshace entero y solamente queda intacto el corazón y el cerebro. Y a partir de ahí, en un proceso traumático al máximo, porque yo no sé lo que vivirá ese pobre bicho dentro de esa vaina, pero tiene que ser tremendo, empieza a construirse un nuevo esqueleto, unos nuevos órganos, unas nuevas patas, unos nuevos ojos y unas alas, y sale volando. Entonces hay un momento en el que dice Olivia, merece la pena volar aunque solo sea un día. Y por eso está hablando todo el rato la novela de Crisis, igual a cambio. Que sí, que puede ser un cambio traumático, pero es un cambio, en este caso, para mejor. Entonces, bueno, pues todo esto está unido al tema de la cicatriz, ¿no? Yo recuerdo personas muy concretas en mi vida que han vivido varias vidas en una, y eso a mí me pasma, me da una envidia tremenda. O sea, por ejemplo, pongo siempre de ejemplo a un amigo, que luego se hizo amigo, que conocí, un chico cubano. Este ha hecho varias crisálidas en su vida, pero él es el sí, la crisálida. Lo conocí siendo mi monitor de pilates. Venía de Cuba y me contó un día que él había empezado medicina, pero que no había podido continuar porque no tenía suficiente dinero. Y entonces la ilusión de su vida también había sido bailar, y entonces muy mayor, porque tenía casi, bueno, 10 y muchos años, empieza a bailar. Y entonces se entrena tanto y lo hace tan bien que le cogen en el ballet de Alicia Alonso. Deja la medicina y se convierte en bailarín. Primera crisálida. Cuando están de gira por España, Alon Nureyev coge y se escapa. Y entonces no vuelve con el ballet y se queda libre en España. Claro, luego dice, no puedo ser bailarín en España, no tengo papeles, no sé qué. ¿Qué hace? Dice, cuando está en boga esto del pilates, yo que soy médico y conozco el cuerpo humano, se hace un cursito y se hace monitor de pilates. Fantástico. Segunda crisálida. Cuando yo le conocí era monitor de pilates y ya le estaba interesando hacer fotografía, porque como era médico, conocía el cuerpo humano, había bailado, fotografiaba cuerpos desnudos. Y entonces un buen día me dijo que se iba, y que se había enamorado y que se iba a París. Y entonces seguimos en contacto, y la última vez me manda un tarjetón para una supergalería en París, donde está exponiendo sus fotos. Yo le conocí heterosexual, ahora es gay. Está enamoradísimo de su pareja y es fotógrafo, cuarta, quinta crisálida de hipotación. El caso es que yo no sé, Asbel, la próxima vez que se ponga en contacto conmigo, en qué se habrá convertido. Se habrá hecho astronauta, estará explorando Plutón. El caso es que me da mucha envidia. Bueno, yo como responsable de las redes sociales, pues te controlo. Te veo aparecer, te veo aparecer. Entonces veo el movimiento que tienes. O sea, las obras, no paras. Obras de teatro, novela, cine, te metes en todo. O sea, eres una todoterreno. Quiero decir que el síndrome está claro. Ah, el mío sí, Superwoman presente. Entonces, un poco, casi la novela es como un poco autobiografía. Bueno, autobiografía de un fragmento muy pequeño, pero ese personaje también tiene muchas cosas que tampoco tengo yo, pero que tienen otras personas. Sí. Son para mí los personajes como pequeños monstruos de Frankenstein, están hechos como hechos de retazos de muchas cosas y de muchas vivencias, pero lo importante es que, claro, que el personaje en sí tenga sentido. Y yo es que sí, yo es que soy inquieta, o sea, necesito... Lo que pasa es que sí es cierto que tengo siempre el centro muy puesto en la literatura. Es decir, todo lo que hago, producir cine, montar una empresa. Mi familia siempre han sido empresarios, entonces era cuestión de tiempo que, bueno, a Ramón le conocí montando una pseudoempresa. Yo tenía un centro cultural cuando tenía ya 20 y tantos años en un edificio que amenazaba el derribo. Nos conocimos y como no pude montar una empresa porque era muy jovencita en aquel momento, monté una asociación cultural, pero ya la monté en aquel momento con mi pareja, ¿no? Con lo cual siempre me he metido en cosas así, pero ahí ya hacía talleres y tal.
Con respecto al cine, pues monté una empresa, pero sí es cierto que producir me ha enseñado, o sea, siempre lo vuelco todo en escribir también de manera más visual, en cómo me afecta escribir un guión. Dirigir teatro, yo no me considero directora de teatro, pero dirijo teatro. Entonces me enseña también muchas cosas a la hora de ser dramaturga. A mí en Londres me educaron en la multidisciplinariedad, ¿no? Entonces, yo creo mucho en eso. A nosotros nos daban dirección para dramaturgos, a los actores les daban dirección y dramaturgia para actores, a nosotros interpretación para escritores. No para que tú fueras actor o para que fueras director, bueno, ya que podía ser lo que te diera la gana, pero para entender mejor el proceso de aquello que ibas a vivir tú como escritor, ¿no? Entonces, para mí todo al final desemboca en un enorme desagüe que se llama la literatura. Y el cine me sirve mucho también para escribir.